crees que eres capaz de entender o vivir o aceptar o gozarte de que Dios vive en ti? ¿En ti? No que tienes que ir a una capilla, a un lugar especial en el planeta, que voy a tal lugar o cual lugar. Él decidió que tú seas su templo. Y cuando eso decide, la historia cambia. Así que acompáñame para conocer más del Espíritu Santo viviendo en nosotros. Soy Toto Salcedo, haciendo discípulos. Haciendo discípulos siempre te presenta temas como para que razonemos, entendamos y vivamos. Por ejemplo, que Dios escoge a todos los que le siguen y le creen para volverlos templos de Dios, templos del Espíritu Santo. Es decir, tu espíritu, que estaba vacío hasta antes de conocer a Jesús, de recibirlo como Señor, estaba totalmente vacío porque solo vivíamos con el alma y con la mente. El espíritu era un adorno. Pero cuando viene Dios a vivir en ti y te vuelves y nos vuelve templos del Espíritu Santo, que es Dios, la historia cambia. Así que no eres un servidor, un siervo, un feligrés. No, con todo respeto, son tonterías. Eso no existe. Lo que existe son hombres y mujeres que tienen la capacidad de llevar en su espíritu, donde quiera que estén hasta el día de su muerte, al Dios Espíritu Santo. Esa es la realidad. Así que no tienes que ir a ningún lugar en el planeta para encontrarte con Dios. Dios ha elegido, después de la muerte de Jesús, que tú seas su templo, que tú seas el lugar de su habitación. Así que la única fe en el planeta por los siglos de los siglos que te enseña que tú y yo somos el templo del Espíritu de Dios, es decir, de Dios Espíritu Santo, la historia cambia. Aquí está hablando en el libro de los Hechos, en el capítulo 1, verso 1. Dice, en el primer relato escribí, oh Teófilo, acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. Grábate esas dos palabras. Es la clave de tu vida. Hacer y enseñar. Si no haces, eres un seguidor a la distancia, eres un televidente que ve las cosas pasar. Y enseñar es que has aprendido cosas que el Espíritu te enseña de una manera poderosa. Y dice, hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamiento por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido. Esos apóstoles que quedaron desoladas y toda la multitud que le seguía desapareció cuando lo crucificaron. Y entonces dijeron, hasta aquí fue. Y unos pocos quedaron. Y dice la Biblia que a estos también se presentó vivo, a los que estaban quedando, esos 120, se presentó. Y después de haber padecido con muchas pruebas convincentes durante 40 días, se hacía visible a ellos y les hablaba acerca del reino de Dios. Muere, resucita y sigue enseñando Jesús a su grupo, a los que lo habían visto después de la muerte, a los que entendían que la promesa que les habló estaba cumpliéndose de una manera profunda. Así que, una vez más, durante 40 días, nada menos, 40 días, estuvo con ellos, resucitado. No existe en el planeta, ni existió nunca, ni existirá alguien que tenga esas cualidades, ese poder y esa manera de caminar con Dios. Y dice además, y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperaran el cumplimiento de la promesa del Padre para ellos. Y dice, ustedes me han oído hablar, porque Juan a la verdad bautizó en agua, pero ustedes serán bautizados en el Espíritu Santo después de no muchos días. Hay todavía conflicto en el planeta de muchos muy teólogos que dicen que esto no es cierto, que no, que solamente los escogidos son bautizados, que solamente un grupo muy especial es escogido por ahí, algún obispo en calidad de superobispo o cualquier otro rango que tenga. Y eso es totalmente falso. Gente común, normal, pescadores, que manejaban sus asuntos, sus negocios, que luego siguieron a Jesús. Jesús les dice, esperen, me han oído hablar. Juan a la verdad les bautizó en agua, pero ustedes serán bautizados en el Espíritu Santo después de no muchos días.
Ojo que eran discípulos, seguidores, no eran los 12, eran 120. Y cuando tú no has entendido este momento y esta realidad espiritual, entonces te quedas en categoría de religioso o religiosa. Alguien que sigue ciertos rituales, cierta manera de orar o rezar, como dicen otros. Y ese momento llega en el verso 6, poderoso. Por tanto, los que estaban reunidos le preguntaron diciendo, Señor, ¿vas a restituir el reino a Israel en este tiempo? Todavía no la veían. ¿Por qué no la veían? Porque no tenían el Espíritu Santo. Y dice, Él les respondió, a ustedes no les toca saber ni los tiempos ni las ocasiones que el Padre dispuso y el Padre escogió en su propia autoridad. Pero recibirán poder cuando el Espíritu Santo haya venido sobre ustedes y me serán testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta el último de la tierra, está incluido La Paz, Cochabamba, Bolivia, etc. Escucha esto, recibirán poder. ¿Cuántos hijos, hijas de Dios, cuántos que llaman cristianos, seguidores, etcétera, no tienen poder? No usan el poder, porque siguen pensando que se necesita estar en un nivel demasiado alto para que Dios te use. Y eso es totalmente falso. Ese es un engaño religioso para que tú puedas crecer por etapas. Ahora eres un servidor, eres monaguillo, eres diácono, eres esto. No funciona así. Una cosa es el servicio y otra cosa es el don de Dios. Y aquí dice que Dios iba a derramar su Espíritu Santo. Iba a darte un poder, una autoridad en el mundo espiritual, de echar fuera demonios, un poder de poner manos sobre los enfermos y estos se sanen, una autoridad para profetizar lo que va a venir, una autoridad para tener discernimiento de espíritus y saber qué espíritu inmundo está sobre tu casa, sobre tu vida, sobre la gente, etcétera, etcétera. Después de decir esto, que no es poca cosa, y mientras ellos le veían, él fue elevado y una nube le recibió ocultándole de sus ojos. Y como ellos estaban fijando la vista en el cielo mientras él se iba, y aquí 2 varones vestidos de blanco se presentaron junto a ellos y les dijeron, esto es todo sobrenatural. No sé por qué lo vuelven una ceremonia de un momento, una oración, un rezo. No es así. Es una persona, Espíritu Santo, que ha decidido vivir en nosotros, en el mundo espiritual, obviamente. Por favor. Hombres galileos, ¿por qué se quedan de pie mirando al cielo? Dicen estos ángeles. Este Jesús, quien fue tomado de ustedes arriba al cielo, vendrá de la misma manera como le han visto ir al cielo. Entonces volvieron a Jerusalén desde el monte que se llamaba de los Olivos, el cual estaba cerca de Jerusalén, camino como de 1 kilómetro. Y cuando entraron, subieron al aposento alto donde se alojaban Pedro, Juan, Jacobo, Andrés, Felipe y Tomás, Bartolomé y Mateo, Jacobo hijo de Alfeo y Simón el celote y Judas el hijo de Jacobo. Todos estos perseveraban unánimes en oración junto a las mujeres, con María, la madre de Jesús, y con los hermanos de él. Mira esta historia, mira esto tan hermoso. No eran gente preparada que había nacido misteriosamente, que habían estado con los mejores doctores de la ley. No, eran gente como tú y yo, normal, que a veces teníamos un estilo de religión, de rituales, de cosas, que procesiones, de hacer esto y lo otro. Pero la vida cambió cuando nos encontramos. Es más, cuando Jesús nos encuentra y se muestra a nosotros y nos bautiza con el Espíritu Santo. No es para gente especial. Si tú no has recibido el Espíritu Santo, si todavía no conoces qué es, te ruego buscar con gente que conoce, que seas bautizado hoy mismo en el Espíritu Santo. Si no has sido bautizado en agua, hazlo, porque Jesús el mismo día y a la misma hora fue al Jordán, se bautizó en agua, y luego salió e inmediatamente bajó el Espíritu Santo en forma de paloma y lo bautizó en el Espíritu Santo. 2 cosas acontecieron en una. Un famoso hombre lo bautiza acá, Juan el Bautista, y un Dios sobrenatural baja para bautizar a su hijo, o a la Trinidad, como muchos lo llaman. Así que este día quiero que te animes a vivir el mundo espiritual. Si no estás caminando con esto, estás siendo religioso o religiosa. Tienes actitudes, tienes algunas maneras de moverte, de hacer, de orar, cantar, decir, asistir. Pero el Espíritu Santo te da libertad, porque donde está el Espíritu Santo hay libertad, dice el Señor. Así que te pido hoy mismo que apagues todo sistema religioso en tu ser y empieces a enfrentar una vida sobrenatural a todos. Tú estás llamado por Dios, solo acepta. Y el Espíritu Santo vendrá y cambiará tu vida de una manera tan poderosa
que por primera vez podrás saborear a Jesús, al Espíritu Santo, la sabiduría y la autoridad sobre las potestades, demonios y cuanto espíritu inmundo se levante. Nos vemos en la próxima. Dios, Espíritu Santo, ya no busca un templo, una catedral, una parroquia, busca el espíritu humano. Lo he dicho varias veces porque hay mucha gente que dice, no, es que todo es Espíritu Santo, no, pero hay otras cosas buenas. Mira, si no tiene Espíritu Santo, todo lo que tú quieras después no tiene valor, no tiene sentido, no tiene un propósito. El propósito es dependencia del Espíritu Santo.